Dios les bendiga en esta hermosa tarde, ¿verdad? Voy a estar hablando de un joven de 17 años, un joven en el cual Dios tenía plan y propósito, un joven que dejó que Dios cumpliera sus planes en él, no importando las circunstancias por las cuales él tuvo que pasar. Pasó momentos difíciles, ¿verdad? Estaremos conociendo de José, el hijo de Jacob. Jacob, nosotros hemos estudiado acerca de Jacob, Lea y Raquel, estas mujeres que le dieron hijos y que había como quien le daba más, porque era una bendición ser madre, ¿verdad? La mujer que no daba hijos era para ella una afrenta, no era bien vista, tenía que dar hijos, tenía que dar fruto de su vientre. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que estas mujeres también le dieron cada una su sierva a Jacob para que también tuviera hijos. Entonces nosotros vamos a estar estudiando sobre José, el joven, el hijo más pequeño de Jacob. Este muchacho de 17 años que empieza aquí la historia en el libro de Génesis, estaremos leyendo. Yo no sé si tú crees en este día por qué tú naciste, por qué tú viniste a este mundo. Tal vez has dicho, yo no debí de nacer. ¿Por qué nací? ¿Por qué mis padres me trajeron al mundo? Déjame decirte que si tú dejas que el Señor cumpla el propósito, el plan que Él tiene para tu vida, Él lo hará. No importa cuántos años tienes, no importa si eres joven, si eres grande de edad, el Señor puede cumplir el propósito en tu vida. El Señor puede hacer un cambio en tu vida a partir de hoy, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, porque Él vino a dar su vida por ti, por amor, porque nosotros sabemos que a causa del pecado era necesario, ¿verdad?, que fuéramos salvados. Y vino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, y por su gracia hemos sido salvos. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor será salvo. Todo aquel que cree que Jesús murió en la cruz por amor y lo hizo, ¿verdad?, para salvarnos de la condenación eterna. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, en este día quiero que veas la historia de este joven José. Este joven, ¿verdad?, que pasó por muchas adversidades, como tal vez tú has pasado por ellas, como yo he pasado por situaciones difíciles, porque yo misma he dicho, porque nací, porque yo misma no encontraba el propósito que Dios tenía para mi vida. Pero gracias a que el Señor es verdaderamente bueno, me ha enseñado y me ha ido guiando para encontrar el propósito por el cual me trajo Él a este mundo, ¿verdad? Es por eso que yo estoy en este canal de YouTube haciendo estos videos, ¿verdad? Para que si la palabra de Dios puede tocarte y cambiarte, entonces sabré yo que vale la pena que yo esté en este canal. Yo no puedo hacer nada de mí misma para ayudarte, pero yo sé que la palabra sí lo puede hacer, porque la palabra es como martillo que quebranta los huesos, que penetra hasta los tuétanos y que cambia a la persona. Yo lo que te hablo de la palabra. También te hablo de mi persona por las experiencias que yo he pasado, por si te pueden ayudar, ¿verdad? Bueno, estaremos estudiando. Analiza este joven en esta historia, ¿verdad? Que todo está escrito para nuestro beneficio. Voy a levantar una oración para que el Señor me dé entendimiento y sabiduría y pueda yo traer la palabra según la voluntad de Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta tarde, Señor, yo te ruego que tú me des la dirección, que tú me enseñes, Padre Santo, para lo cual tú quieres que esta palabra sea llevada, Señor. Esta historia sobre este joven de 17 años, el hijo amado de Jacob, Señor, el más pequeño. Te ruego, Padre Santo, que nos ayudes a entender la historia para que podamos saber, Señor, que si tú fuiste siempre con él, lo protegiste, lo guiaste, Señor, y cumpliste el propósito que tenías en la vida de José, lo harás en cada vida, en cada uno de nosotros, no importando la edad, no importando si somos jóvenes, somos viejos, no importando, Señor, si nosotros dejamos que tú cumplas el propósito, aun aunque han pasado muchos años, Señor, tú lo harás.
Te ruego que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Te ruego que reprendas al diablo, que lo reprendas y que no tenga parte en ninguno de este momento en que yo estoy hablando la palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Sea hecho así, Padre, y habla tú, Padre, a través de mis labios, Padre Santo. Destapa mis oídos y unge mis labios para que yo pueda hablar la palabra como tú la quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estaremos leyendo el libro de Génesis. Acompáñenme si tienen sus Biblias con ustedes y si no, síganme que estaremos estudiando esta palabra. Es un poquito larga la historia de José. Trataré de sintetizar, pero si ustedes quieren leerlo, se encuentra en el capítulo 37 del libro de Génesis. Estaremos leyendo la palabra con toda reverencia. Dice así: José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Vemos nosotros que aquí la palabra nos dice que Jacob amaba a su hijo más que a todos sus otros hijos, porque lo había tenido en la vejez. Muchas veces nosotros, cuando tenemos hijos, ¿verdad?, ya grandes de edad, nosotros nos volcamos en ese amor hacia estos hijos, porque ya nosotros estamos como en una edad más tranquila, y entonces podemos, con la madurez que ya tenemos, ¿verdad?, nosotros tratar a estos hijos con más paciencia y no con más amor, porque todos los hijos se aman. Yo como madre pienso que se aman igual. Se tratan de diferente manera, porque los hijos pues son diferentes caracteres y diferentes personas individuales. Pero aquí nos dice la palabra que él lo amaba más que a todos sus hijos, porque era el más pequeño y porque lo tuvo en la vejez. A veces nosotros, cuando no tenemos hijos en nuestra vejez, tenemos nietos y volcamos ese amor en esos nietos y les amamos y les aguantamos y les tenemos más paciencia de lo que le tuvimos a nuestros hijos cuando nosotros éramos más jóvenes. Nos faltaba la experiencia. Bueno, los padres nunca, ¿verdad?, terminamos de aprender con nuestros hijos. Aunque ellos sean grandes de edad, nosotros los seguimos viendo, ¿verdad?, con ese amor y como si fueran todavía pequeños, preocupándonos por ellos. Nadie nos enseñó a ser padres ni madres. Entonces, a veces cometemos errores y a veces hacemos de un hijo el favorito, y eso va a causar envidia y enojo alrededor de los otros hermanos, como en este caso, ¿verdad? Sus hermanos miraban que él era el preferido y que se le había hecho una túnica de colores, ¿verdad?, como para como exaltarlo más, hacerlo, ¿verdad?, más notable ante sus hermanos. Entonces, dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia,
Mas su padre meditaba en esto. Porque Jacob, ¿verdad? Sabía que el Señor habla de muchas maneras. A él le había hablado también. El Señor se le había manifestado de diferentes maneras, ¿verdad? En la palabra de Dios dice que de muchas maneras habla Dios al hombre, ¿verdad? Cuando el sueño viene a nuestros ojos, Dios nos habla a través de sueños. Dios nos habla a través de personas. Dios nos habla a través de la persona. Dios nos habla en visiones. El Señor tiene sus maneras con las que habla con cada uno de nosotros. En mi caso, el Señor me ha mostrado a través de sueños muchas cosas que han pasado para mí, para beneficio de mi vida y para resolver problemas. Me ha mostrado cosas en sueños, ¿verdad? Así que yo entiendo cuando uno tiene un sueño que tiene un significado. Entonces vemos que aquí José le platicaba a sus hermanos y le platicaba a su padre lo que él soñaba. Dios le hablaba a través de sueños sobre su futuro. Y ellos pues se molestaban, sus hermanos. Su padre meditaba porque él sabía que eso era de parte de Dios, que Dios estaba hablándole a su hijo a través de sueños, ¿verdad? Y Dios sigue hablando a través de sueños en estos tiempos y a través de visiones, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo la palabra. Y dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebreón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de ellos, tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Vemos nosotros que ya había subido ese rencor, esa envidia, ese odio hacia José. Y ya ellos estaban, ¿verdad?, tramando, conspirando cómo matarle. Vemos nosotros que desde el principio del mundo, la maldad del hombre, ¿verdad?, esta naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, desde el principio, ¿verdad?, trabajó así en Caín. Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que de la de Caín. Y vemos nosotros que en este caso, estos hijos también están enojados, envidiosos, amargados en contra de su hermano José, tramando ya quitarle la vida. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, hemos vivido experiencias donde hemos sido causa de envidia hacia otros? Yo lo he vivido. No envidia, pero podría decir coraje, coraje de que alguien me amara más, ¿verdad? Que me demostrara un amor, amor con lástima. Entonces, había personas, ¿verdad?, cuando yo estaba creciendo, que se molestaban porque mi madre me amaba, porque mi madre me amaba con ese amor, también con lástima, porque ella sabía que yo había sido abandonada y ella me había criado, ¿verdad?, desde bebé. Y entonces ella me amaba y sus hijas verdaderas no entendían, algunas, no todas, porque ella me amaba de esa manera, porque ella trataba de darme todas las cosas que ella podía. Y en un día yo escuché que ella le dijo a una de ellas, le dijo, pero ¿por qué la quieres? Dijo, si ella es tu nieta, no es tu hija. Y entonces mi madre le dijo, yo la quiero a ella. Dice, ustedes son mis hijas, pero yo la quiero a ella con más lástima, porque ella fue abandonada por su madre. Y si yo no veo por ella, pues ¿quién va a ver por ella? Entonces yo, por ser querida por ella me mostraba mucho amor, era muy cariñosa conmigo. Causaba ella el coraje en alguna de sus hijas. Y era lógico. Y yo entiendo que ellas tenían razón de sentirse, ¿por qué? Si ellas eran verdaderamente hijas de sangre,
de padre y madre de ella. Y yo era nieta. Pero no era mi culpa. No era mi culpa que me hubieran dejado en ese lugar con ella. Es más, en ese tiempo yo no entendía por qué yo estaba ahí. Si yo tenía una madre lejos que no conocía y un padre cerca que no me daba cariño. ¿Verdad? Pero todo obra para bien. Todas las cosas que nos pasan obran para bien. Entonces vemos que ellos ya estaban tramando matarle. Muy triste. Yo no sé qué ha pasado en tu vida. Yo no sé si has sido, ¿verdad?, víctima de otros a causa del amor de tus padres o a causa del amor de alguien que te ha demostrado más amor. Pero en este día quiero decirte que el amor más grande es el amor de Dios, que debemos de sentirnos bendecidos y agradecidos que el Señor nos ama, porque el Señor te ama. No importa todo lo que has sufrido y todo lo que todavía tengas que pasar. Hay un Dios todopoderoso que te ama y por eso envió a su Hijo a este mundo a morir, ¿verdad? Para darte la salvación, para darte ese regalo, esa gracia, ese don inmerecido de la salvación. Porque Él no quiere que ningún alma se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces veremos nosotros, ¿verdad?, que están tramando matarle. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Vemos que Rubén, uno de sus hermanos, tenía buenas intenciones, ¿verdad? Él no quería derramar sangre, él no quería que lo mataran. Entonces, vamos nosotros, ¿verdad?, a ver que el Señor, Dios Todopoderoso, mueve el corazón de Rubén, ¿verdad?, para que no permita que sus hermanos lo maten. Él les dice que lo echen en la cisterna, ¿verdad? Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Si hubiera tenido agua, José se hubiera ahogado. Pero vemos nosotros que la maldad que ellos estaban cometiendo, ¿verdad?, no iba a llevar a cabo tal como ellos pensaban quitarle la vida, ¿verdad? Porque el Señor tenía propósito en la vida de José. Y le tomaron, dice, y le echaron la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y la trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vemos nosotros que la vida de José es similar a la de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? José es vendido por 20 monedas de plata y nuestro Señor fue vendido por 30 monedas de plata, traicionado por Judas. Aquí vemos nosotros que sus hermanos lo venden, ¿verdad? Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Vemos nosotros que Rubén tenía planes de salvar a su hermano y enviarlo con su padre. Por eso les dijo que lo echaran en la cisterna. Pero cuando él viene a buscarlo, no lo halla. Y entonces, ¿verdad?, se rasga sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece.
¿Y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Qué malvados eran estos hijos que se atrevieron a tanto a causarle un dolor a su padre, ¿verdad? Manchando esa túnica de colores para que fuera creíble lo que le estaban diciendo a su padre, ¿verdad? Que su hermano había sido, bueno, su hijo de Jacob había sido muerto, ¿verdad? Y, y que una bestia lo había atacado, devorado, ¿verdad? Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Imagínense este padre triste, desesperado, ¿verdad? Sabiendo que su hijo había muerto de esa manera. Triste, ¿verdad? Tal vez sintiéndose culpable por haberlo mandado a ver a sus hermanos. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Nombre en hebreo del Seol es el lugar de los muertos. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vemos nosotros que él es vendido. Es vendido por sus hermanos, ¿verdad? Para ser esclavo, para ser un esclavo. Pero vemos nosotros, ¿verdad? Que Dios ya puso su gracia. A partir del momento en que José nace, ya es agraciado por nuestro Dios Todopoderoso. Así tú, desde el momento en que el Señor te formó en el vientre de tu madre, que empezó a entretejerte, te empezó a formar tus huesos, todo lo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, tu corazoncito, tus ojos, todo, desde ese momento el Señor ya tiene un propósito en tu vida. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia y cada uno de nosotros hemos sufrido circunstancias difíciles. Es muy rara la persona que ha tenido una vida fácil, una vida sin tantas altas y bajas, ¿verdad? Los hay, pero son contados. Más son los que sufren y lloran y sufren circunstancias difíciles, ya sea en tu niñez, ya sea, ¿verdad?, en tu juventud, o ya sea en tu vida de casado o casada. Porque tal vez tuviste una niñez y una adolescencia en tu casa feliz, pero tal vez viniste al matrimonio y te encontraste con un hombre agresivo o te encontraste con una mujer iracunda, una mujer, ¿verdad?, que es como la gotera que está cayendo y cayendo y te hace la vida pesada, ¿verdad? Entonces comenzaste una vida de sufrimiento y de tristeza y te has pensado que por qué te están pasando estas cosas. Pero déjame decirte que en Cristo Jesús hay propósito en la vida de cada persona. Y el Señor lo cumple cuando nosotros nos rendimos a Él. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo no sé la vida, yo la he vivido de esta manera, pero hoy en este día yo me rindo a ti. En este día yo quiero que perdones mis pecados, todo lo que yo he hecho en mi vida que no ha sido de agrado a ti. Yo te ruego en este día que tú me perdones y que vuelvas a poner tu propósito en mí y lo cumplas. Que si yo no tengo una vida buena en este tiempo, tú cambies mi vida. Que tú pongas los medios y las circunstancias para que mi vida cambie y yo pueda saber que hay un propósito en mí. El Señor lo puede hacer porque el Señor te escucha. Cada vez que tú clamas a Dios, tal vez pienses que Él no te escucha, pero el Señor te está escuchando desde el momento que abres tu boca. Y aún antes que abras tu boca, Él conoce tus pensamientos antes de que vengan a ti. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente y Él conoce tu futuro. Y el Señor hará cosas grandes y maravillosas si tú te rindes a Él. Reconócelo en todos tus caminos y te irá bien.
porque todo aquel que confía en Él jamás será avergonzado, dice la palabra. Vemos nosotros este muchacho, ¿verdad? Que ahora, después de que ellos traman matarlo, siempre no lo hacen, lo venden y ahora va a ser un esclavo en las manos de Potifar, ¿verdad? El general del faraón. Y es larga la historia. Yo voy a estar tocando este tema, ¿verdad? Con todo lo demás que sigue. No me quiero extender mucho, pero si es necesario hacer primera o segunda o tercera parte, lo voy a hacer. Porque la historia es interesante y a mí me interesa que tú conozcas la vida de José. ¿Para qué? Para que veas que lo que dice la palabra es verdadero. La palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No importa cuán feas se vean las circunstancias, Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Pero te tienes que rendir a Él, tienes que reconocer que eres un pecador, tienes que cambiar el rumbo de tu vida y a partir de hoy tratar de ser una nueva persona, tratar a los demás, ¿verdad? Con respeto como te gustaría que te traten a ti. Y perdonar sobre todo a todo aquel que te ha hecho mal durante este caminar de tu vida. No sé la edad que tengas, no sé quién eres, pero lo que sí sé, que si dejas que Dios cumpla el propósito en tu vida, Dios hará grandes cosas maravillosas. Y entonces entenderás el propósito por el cual tú estás aquí. Yo lo he ido entendiendo y he dejado que Dios vaya haciendo en mi vida como Él quiere. Y todavía, ¿verdad? Mientras yo tenga vida y salud, dejaré que el Señor haga conmigo como Él quiere. Es maravillosa la historia de José. Vemos nosotros que es vendido a Potifar. Y entonces vemos nosotros que en el 39 dice, y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Vemos que la mano de Dios estaba con José. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú confías en Dios y pones tu vida en Él, no importa cuántos se levanten para hacerte mal, no lo lograrán, porque Dios está contigo y Él pelea tus batallas y Él te da la victoria. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Su amo miró que José era bendecido, muy bendecido por Dios. Y se evidenciaba que Dios estaba con él. Hacía yo José gracia a sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Vemos nosotros que cuando estamos en las manos del Señor, nos entregamos a Él completamente para hacer su voluntad. Él hace que hallemos gracia delante de quien tengamos que hallar gracia. Y la persona alrededor de nosotros es bendecida de muchas maneras, ¿verdad? Ya sea por lo que nosotros hemos vivido, podemos dar consejo a través de la experiencia que hemos pasado y otros son bendecidos a través de nuestras situaciones que hemos pasado, ¿verdad? Y de muchas otras maneras, porque el Señor prospera a uno, el Señor da muchas bendiciones, ¿verdad? Y de lo que recibimos de su mano, nosotros bendecimos a otros. Aconteció que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a José, ¿verdad? Y aconteció en el verso 7 del capítulo 39, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Por qué? Porque José era un joven, ¿verdad? Muy guapo, un joven de 17 años, ¿verdad? Y esta mujer ya le había puesto el ojo y le pidió que durmiera con él y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti,
por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vemos que José era íntegro, que era un muchacho, ¿verdad? Que se le había dado ese cargo por la gracia de Dios, pero también porque él demostraba con sus acciones ser un muchacho recto, digno de confianza. Y hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, vemos que la mujer lo acechaba, lo instigaba, ¿verdad? Estaba tras de él. Dice, aconteció que él entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió corriendo. Vemos nosotros, ¿verdad? Que el avisado, dice la palabra, ve el peligro y huye. Él sabía que eso no estaba bien y él estaba resistiendo, ¿verdad? A esta mujer y prefirió correr desnudo y dejar las ropas en manos de ella antes que pecar y hacer un mal a su amo, que lo había tratado, ¿verdad?, con mucha dignidad y le había dado un cargo de honor y le tenía mucha confianza. Y aparte de eso, él tampoco quería pecar en contra de Dios cometiendo adulterio con esta mujer. Dice, y llamó a los de la casa y les habló diciendo, mira, nos has traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz, gritaba y dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Vemos esta mujer mentirosa, ¿verdad? Le levanta ese falso a José y dice que ella, ¿verdad? Gritaba como pidiendo auxilio, que porque él vino, ¿verdad?, para hacer ese mal a ella. Pero ella estaba mintiendo. Dice, ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, hasta que vino su esposo a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo así, me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Vemos nosotros que injustamente José va a ese lugar a causa de la mentira de esta mujer. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vemos nosotros qué maravilloso que este muchacho cayó en ese lugar, ¿verdad? Pero en lugar de lamentarse, él cayó ahí y él empezó a hacer las cosas bien hechas que tenía que hacer. Halló gracia ante el jefe del carcelero. Y bueno, después el jefe dejó todo a cargo de él porque miró que Jehová estaba con José. Qué hermoso que cuando nosotros hacemos las cosas bien, como para el Señor, ¿verdad? El Señor siempre nos bendice y otros ven que la gracia de Dios está con nosotros y hallamos gracia delante de las personas, ¿verdad? Y el Señor nos abre camino en medio de la adversidad. Ahora, él fue vendido, ¿verdad? Ahora fue instigado por esta mujer, es acusado injustamente, cae en la cárcel, pero él halla gracia por donde quiera que anda, porque la mano de Dios está con él. Voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? Porque esto es muy interesante y no quiero yo cortar lo que sigue en esta pequeña enseñanza. Yo quiero seguir con ustedes hablando sobre José. Nos vamos a quedar aquí cuando él está en la cárcel, ¿verdad? Y que haya la gracia de Dios. Bueno, quiero decirte en este día que a pesar de la adversidad, de las situaciones difíciles, de todo lo que has sufrido, la mano de Dios está contigo.
El Señor, ¿verdad?, quiere hacer resplandecer su rostro sobre ti. Quiero decirte que tengas fe, que tengas confianza y que no importa nada de lo que pase en tu vida. Las circunstancias no te muevan a ti, sino tu fe y tus ojos espirituales estén puestos en Dios. Como yo te he dicho, Dios es espíritu. Dios es espíritu y es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Cuando tú le vas a buscar al lugar donde nadie te ve, a orar y hablar con Él te está escuchando desde ese momento y Él va a estar haciendo cambios en tu vida. Y aunque a veces las circunstancias con tus ojos naturales, estos ojos físicos que a veces ven que las cosas se ponen peor, no hagas caso. Tú sigue creyéndole al Señor porque el Señor va a hacer algo en tu vida personal o en la vida de tus hijos o en la vida de tu esposo o en la vida de tu esposa o en la vida de algún familiar, de algún amigo que tú necesitas que la mano de Dios se mueva con poder. En esta tarde voy a dejar hasta aquí la enseñanza, pero quiero decirte que sigas confiando, no importando las circunstancias. Quiero decirte que esta que habla contigo ha sufrido muchas cosas, ¿verdad? Y algunas veces han sido injustas, pero la mano de Dios siempre se ha movido a mi favor. Y puedo decirte que hasta aquí la mano de Dios me ha ayudado y me ha bendecido. Quiero decirte que no soy perfecta, que yo también cometo mis errores y que día con día yo tengo que venir delante de la presencia de Dios a pedirle perdón por mis pecados y por las faltas que yo cometo. Pero quiero decirte que el Señor sabe que soy imperfecta. El Señor sabe que hay muchas cosas que tengo que arreglar en mi vida, pero yo trato de ser olor grato a nuestro Dios. En este día te invito a que lo hagas tú también, a que te pongas en las manos de este Dios poderoso que hace maravillas, que cambia vidas, que transforma, que aunque el diablo viene y tiene planes en contra de tu vida, Dios es más poderoso, es el todopoderoso y Él hará cambios en tu vida. Donde el diablo ha venido a traer destrucción, Dios traerá victoria. En este día te mando un fuerte abrazo y te ruego que si te gustó esta enseñanza, la compartas. Que Dios te bendiga. Tu hermana María Maza se despide hasta el próximo mensajito que será la continuación de hablando de José, el soñador. Dios te bendiga. Bye bye.